científicos que desde los años 90, principios de los 90, el cerebro humano pierde capacidad realmente, ¿no? Entonces esto es preocupante porque, bueno, han hecho un gran estudio de estas personas que han nacido a partir de ese tiempo. Entonces realmente son personas que pierden cada vez 2 puntos más de capacidad del cerebro humano. O sea que cada década que pasa son 2 puntos menos que el cerebro humano produce realmente. Bueno, esto tiene realmente las consecuencias evidentemente en la droga, el tabaco, el alcohol, ¿no? Mujeres, bueno, que están embarazadas y entonces beben, fuman, ¿no? Se meten la droga también. Entonces esto, claro, afecta al feto y entonces el cerebro pierde realmente. Y entonces, bueno, ¿qué han hecho con ello? Bueno, que como el cerebro humano pierde, han adaptado una sociedad, bueno, al no pensante, ¿no? Realmente no, esto realmente es creado por la izquierda. La izquierda no quiere que las personas piensen, la izquierda no quiere que sus políticos, que son muy jóvenes, ¿verdad?, compitan con otras personas. Entonces, para ello, eliminan la moral y eliminan la ética. Para que las personas no piensen, entonces crean esas campañas que dicen, bueno, que una persona de 20 años puede más realmente y sabe más que una persona de 90. Esto realmente es totalmente ilógico, ¿no? O sea, ahí se está empleando una filosofía ilógica para crear futuro, porque lo que se está es embruteciendo, porque siempre se sabe que las personas mayores son un libro, pues un libro abierto de enseñanza para las personas más jóvenes. Entonces realmente, bueno, todas estas políticas lo que hacen es embrutecer al mundo, acompañado, claro, del cerebro que cada vez pierde más capacidad, ¿no? Entonces realmente esto lo han hecho en Alemania, en Francia, y precisamente en Alemania las invasiones y la no reacción de los franceses ante esas invasiones, ante esas políticas que degeneran Francia, y el caso también igual en Alemania, ¿no? Es políticas que degeneran Alemania, entonces que se extienden, porque por desgracia, diría yo, desgracia, porque antes Alemania se veía, bueno, como la cuna del saber, ¿no?, de una potencia en Europa que comanda los otros países, pues que dirige los otros países europeos. Pero realmente si Alemania está afectada por ello, por el consumo de droga, el consumo de alcohol y todo ello que recibe el feto, entonces realmente Alemania va a empezar a ser el problema de Europa. Y ya lo es, evidentemente, ¿no?, por todas estas políticas de esparcimiento a sus ideas, ¿no?, a sus ideas y a lo que ellos sostienen, ¿no? Entonces, claro, esparcimiento, bueno, porque, claro, todos los países dependen de Alemania, de Europa, y entonces de Alemania se les comanda y se dictan las órdenes, las leyes, y entonces ahí pasa lo que pasa. Bueno, quizás exagere yo, y no son órdenes, son decretos, leyes, y los propios países tienen su autodeterminación, pero con todo y eso, esas proclamas de Alemania están en los otros países. Entonces realmente todo esto lo que se ve es todas esas formas, pues, de embrutecer la sociedad, que la conclusión es, bueno, un mundo estúpido, un mundo que no piensa, un mundo que actúa por actuar, un mundo que no valora, un mundo que realmente que no tiene cerebros, ¿no?, en el sentido de los cerebros, bueno, de creativos, ¿no?, en el sentido de estas profesiones de gran responsabilidad, como son la medicina, como son los catedráticos, ¿no?, que forman los estudiantes. Entonces, toda esta serie de cuestiones se van, como es también el de las leyes, el que dicta las leyes, todos los artistas desaparecen también, los filósofos que abren otros caminos al pensamiento humano. Todo esto realmente automáticamente desaparece. Y ya esto evidentemente se hace notorio porque los estudios actualmente, los estudios han perdido mucho. Ayer yo hablé con una profesora, bueno, ya jubilada, la mujer, bastante años jubilada, que tiene 92 años. Entonces, bueno, hablé con ella, y entonces yo soy muy comunicativo porque de esas conversaciones yo les mando a ustedes información para ver el pensar de las personas, ¿no?, que hay aquí, lo que hay, ¿no? Entonces, ella me dice que se dedicó toda su vida a la educación. Entonces, bueno, cuando yo traté de preguntarle sobre la educación de anterior, que cuando ella daba clases a los alumnos y formaba alumnos,
y se contrastó con la educación del presente, ahí realmente la mujer no se quiso implicar y no quiso decir nada, y las personas que están al lado de la conversación tampoco aportan nada, porque realmente la educación, lo que es religión, todo ello ellos lo asocian realmente a la política. Ni Jesús es político, porque él está muy encima de la política, del bien y el mal, y prácticamente la educación es lo que forma la sociedad, lo que forma el progreso y lo que realmente contribuye a que el país brille en todo, en todas estas formas que yo le he dicho anteriormente, de superación, de progreso, de emprendimiento, de competitividad. Si el ser humano no piensa, si no desarrolla el pensamiento, prácticamente es un vegetal que lo alimentan todos los días, crece, se pasan los años y esos años pasan prácticamente, como se dice aquí en España, en balde, en vano. Entonces realmente esa es la política que hay actualmente, porque los políticos también son muy jóvenes y entonces por ser muy jóvenes no tienen pues esa capacidad, esa madurez, ¿no? Esa antigüedad de realmente de esas enseñanzas antiguas, donde realmente el profesor es un libro, de ese libro se respeta, entonces donde existen los padres, donde los padres también se respetan, y entonces al eliminar todo ello, entonces realmente las sociedades pierden la familia, entonces al perder la unión de la familia, la sociedad va a la deriva. Entonces, evidentemente, cuadra perfectamente con la falta de capacidad de los seres humanos, del cerebro, de su cerebro, para enfrentarse con una sociedad y crear una sociedad justa, una sociedad de comprensión, una sociedad integrada, una sociedad que realmente se pueda hablar tranquilamente, una sociedad con libertad de expresión y de opinión, de prensa, evidentemente, y todo ello, como no existe en la actualidad, converge en todas estas cuestiones que dicen la falta de capacidad del cerebro humano, ¿no? Cuando no hay capacidad en el cerebro humano, los políticos, evidentemente, los primeros están a la defensiva, porque no saben realmente quién les va a responder a sus errores, ¿no? Evidentemente. Entonces usted ve casos como, por ejemplo, el caso de Venezuela, un hombre que no tiene capacidad de gobernar, pero que lo ponen allí, ¿no? Lo ponen allí porque ese hombre, como no sabe gobernar, es fácil de manipular, y entonces al ser fácil de manipular se implica en todo, y entonces realmente en lo negativo, pues sí, con toda la fuerza se lo digo, en lo negativo, y entonces realmente así están todos los países, pues. Así es el caso de Macron. Macron es una persona muy joven, prácticamente sin experiencia, y no puede gobernar, porque no tiene la experiencia de Giscard d'Estaing, no tiene la experiencia de Pompidou, y menos de Charles de Gaulle, evidentemente. Entonces, por eso está Francia como está Francia. Cuando mandó Obama en los Estados Unidos, igual, no había esa capacidad, y fíjense en lo que pararon los Estados Unidos, que clamaron a un Trump, y Trump llegó. Entonces, esa es la realidad. Cuando el político ve que los cerebros se pierden, que los cerebros no son pensantes, que no utilizan la ética, el político se agarra de eso para hacer discursos falsos, que nunca cumplirá. Y entonces, bueno, y todo eso va una cosa atrás de la otra, y una mano se da la otra, y las dos manos lavan la cara, como realmente, como dice la coherencia, ¿no?, humana. Esto se lo dice Carlos Alberto Costa Suárez. Yo les ofrezco en el artículo más documentación sobre ello, detallada, y los datos de donde se están haciendo las investigaciones y todas estas estadísticas que se están haciendo. Gracias por su atención, como siempre, a sus órdenes. Si ustedes quieren buscar algo más acerca de mi persona, buscarlo por Carlos Alberto Costa Suárez en todas las redes sociales, poniendo mi nombre por separado, agregando contra el terrorismo, Proyecto Mundial por la Paz de Medio Oriente, Biografía Imparable, y ponga en minúscula maracaiboes.org, y encontrará mi biografía en varios idiomas. Gracias por su atención, como siempre, a sus órdenes.